Señor, ante la luz de tu palabra, para que podamos ser como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti, Espíritu Santo, para que tú hables a nuestro corazón esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios porque Él nos da la bendición de estar en su casa y de poder cantar de esa sangre preciosa que nos llena, que nos limpia y que nos acerca delante del Padre. No hay nada que nos acerque delante del Señor sino solamente la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que por medio de esa sangre nosotros fuimos adoptados y por esa sangre hoy podemos decir Abba Padre. Usted le da gracias a Dios por ello, hermano, porque somos aceptos en el amado. Y gracias al Señor por lo que Él está hablando en nuestras vidas. El domingo mi esposo nos hablaba de la adoración, de lo que es adoración, ¿verdad? Y yo alcanzaba a escuchar que Él nos hablaba de que en el tiempo, cuando empezó a surgir ese mover de alabanza y adoración, se creía que la alabanza eran los cantos rápidos, ¿verdad? Y que la adoración eran los cantos que iban más despacio. Y no es así, ¿verdad? Todo el alabanza y la adoración es algo que nosotros le damos a Dios y no necesitamos una canción para dar adoración a Dios. Hoy en nuestra casa o en el trabajo o donde usted tuvo la oportunidad de adorar al Señor. Y si lo hizo, qué bueno, hermano, porque cuando nosotros adoramos a Dios donde estamos santificando el lugar. Estamos declarando que la presencia de Dios está ahí en ese lugar. Y no es porque Dios habite en lugares, estructuras como estas, sino que Dios habita en los corazones que saben adorar al Señor en espíritu y en verdad. Jesús lo dijo, ¿verdad? Así que estamos aprendiendo de la adoración. Y hoy vamos a ver un tema que mucho se nos ha hablado, pero que a veces es importante volverlo a recalcar: el costo de la adoración. Yo le puedo hacer una pregunta esta noche: ¿cree que la adoración tenga algún costo? ¿Sí? ¿A usted le costó adorar a Dios en esta noche? ¿No le costó? A los que nos esforzamos nos costó, ¿verdad? Porque hay un costo en adoración. ¿Se acuerda cuando en el tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos le pidió al pueblo que sacrificara en el altar? Iban a traer sacrificios y ellos no iban a ir a tomar algo, ellos iban a comprar algo. ¿Se acuerdan? Y nadie era tan pobre como para decir yo no puedo o yo no tengo. Es que no está en mis posibilidades. Jehová decía: si tú eres muy pobre, vas a traer solamente esto. Y era tan específico Dios. ¿Por qué? No es porque Dios quiera o porque Dios necesite la adoración de nosotros, no, hermano, sino al contrario, es porque nosotros necesitamos adorar a Dios. Nosotros necesitamos cada día exaltar al Señor, levantar el nombre de Cristo, adorarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Es bien fácil poder adorar a Dios con todo lo que somos, pero ¿cuántos adoramos a Dios con todo lo que tenemos? ¿Verdad que cuesta? Y algunos dicen: bueno, con todo lo que tengo mis manos, tengo mi boca, tengo mis pies para danzar, tengo mis manos para levantarla. Pero cuando habla de todo, es todo. Tu tiempo, tu dinero. Y algunos dicen: porque a veces pensamos que la adoración está peleada con la economía y no. Y a veces pensamos que la adoración está peleada con nuestra humanidad y no. Todo tiene que adorar al Señor. Vamos a 2 de Samuel capítulo 24, verso 24. Yo le voy a dar lectura y después vamos a estar estudiando la palabra del Señor en esta noche. Dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios
holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí nos enseña David, un hombre que se le conoce como el dulce cantor de Israel, un hombre que, como mi esposo nos hablaba el domingo, fue un hombre que inventó los instrumentos porque su corazón ardía de una pasión de adoración delante de Dios. Entonces fue un hombre que entendió que no le iba a dar a Dios algo que no le costara. El rey le quiso dar a David lo que él necesitaba para hacer un sacrificio, para edificar algo. Pero David entiende que no era por ahí el asunto. Es bien bonito cuando yo veo que alguien más adora y me puedo gozar. Pero una vez la hermana Fernanda, la esposa del hermano, un pastor, el hermano David Ramírez, nos dijo algo que nos quedó, nos sorprendimos por lo que ella el comentario que ella nos hizo acerca de la adoración. Al principio como que no lo entendimos y como que fue agresivo, pero ella nos los explicó y decíamos, tiene cierta razón en lo que ella está diciendo. Ella decía, la adoración cuando tú la ves de alguien es bonito, no te edifica, tú no te llenas, tú nada más lo estás viendo. Decía, es como, y no se asuste hermana, pero ella nos decía, es como la pornografía. El hombre que ve la pornografía tiene un placer momentáneo, pero no se llena, no se satisface totalmente. Decía, solamente lo ve, disfruta al ver. Decía, y a veces hay cristianos dentro de las iglesias que solamente les gusta ver cómo otros adoran. Sienten cierta alegría, pero no tienen la plenitud del que está adorando. Y decíamos, es cierto, a lo mejor es un ejemplo muy fuerte que ella nos puso, pero ¿cuántas veces pasa dentro de la iglesia esto? Es bien bonito y te gozas y a lo mejor hasta lloras porque ves que el otro está ahí hincado derramando su alma delante de Dios y tú hasta lloras porque sientes bonito, pero tú no tuviste la plenitud que aquel que se postró delante del Señor. Por eso le decía, hay un costo en la adoración. La adoración nos va a costar. ¿Qué te va a costar, hermano? No solamente habla de algo físico, habla también de nuestro intelecto, de nuestros razonamientos humanos, porque a veces pensamos que, ay, ¿cómo yo voy a estar brincando? Pues que, nada, ¿no? ¿Y cómo yo voy a estar llorando los hombres van a decir, si soy hombre? Y son tabús, son estructuras humanas en nuestra mente que se tienen que derribar para que nosotros podamos dar una adoración verdadera delante del Señor. Y solamente cuando nosotros la derribamos, hermano, cuando las derribamos en el nombre de Jesús, vamos a empezar a adorar como Dios quiere que nosotros adoremos. Por eso David decía, yo no voy a ofrecer a Dios algo, holocaustos, que no me cuesten nada. Si no te costó la adoración hoy, hermano, esfuérzate para que la adoración te cueste. Esfuérzate en adorar. Mire, hermano, de verdad, yo se lo digo por testimonio propio, que a veces yo llego aquí a la casa de Dios cansada por todo lo que hicimos y porque ese niño que está atrás ya nos desgasta, ¿eh? Ya acaba con nuestras fuerzas. Y a veces le digo a mi esposo, ay, Dios me ayude porque de verdad que estoy bien cansada. Pero cuando más cansada estoy y cuando adoro a Dios, hermano, Dios se mueve en nuestras vidas de una forma tan especial. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, se agrada de lo que tú le das a Él. No es solamente para quedar bien con el pueblo, es porque anhelas de verdad agradar a Dios. Y por cuando tú recuerdas todo lo que Él ha hecho por ti, motivos sobran para que tú le puedas adorar. Entonces vamos a ver que hay principios bíblicos de la adoración y vamos a ver, bueno, mi esposo ya nos hablaba algo el día domingo y en Apocalipsis 4 nos habla de un destello de la adoración que se da en el cielo. ¿A quién se le reveló la adoración celestial? ¿Se acuerda?
¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Quién era Juan, hermano? Un discípulo, pero no era cualquier discípulo, ¿verdad? Era el discípulo amado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se gana el título Juan del discípulo amado? ¿Qué hizo Juan para ganarse ese título? Dice la Biblia que amó a Jesús de una manera tan extravagante que a él no le importaba llegar con Jesús y recostarse en su pecho. ¿Qué pasaría si un hombre se recostara en el pecho de otro? Ya se ríe, ya sé qué está pensando. Ya les llegó el aire por ahí, ¿verdad? Una mala corriente, ¿verdad? Esos hombres. Pero Juan no tenía esos prejuicios. Él podía acercarse a Jesús como con un amor tan sincero, tan puro, que se podía recostar en el pecho de Jesús y pasarse tiempos ahí. Y no le importaba lo que otras personas pensaran de Juan. A él no le importaba eso. ¿Y cuántas veces a nosotros sí nos importa lo que otros puedan pensar de nosotros? ¿Verdad que sí? Por eso le decía, nuestros razonamientos humanos se tienen que quebrar delante del Señor para que nosotros podamos ser libres en adorarle. Yo recuerdo cuando la iglesia se empezó a mover en un ambiente muy bonito de alabanza y adoración, donde aun cuando se estaba predicando la palabra, algunos se levantaban de las sillas y empezaban a tener demostraciones del Espíritu. Y fue en el tiempo cuando estaba el pastor Josué aquí, era con su familia. Y yo me acuerdo a la hermana Nice, cómo ella, Dios la tocaba de una manera tan hermosa, hermano. Pero a mí me gustaba ver, pero yo decía, ay Señor, a mí no me toques así. Porque decía, yo no quiero hacer eso que no sé qué vayan a pensar de mí. De verdad se los digo, hermano. Yo decía, Señor, si tú me vas a tocar, pero así como siempre lo has hecho. Pero Dios dice, no, no es como tú quieras. Y recuerdo que en una ocasión cuando el pastor Josué estaba hablándonos precisamente de eso, de las demostraciones del Espíritu, yo recuerdo que era como si alguien me tomara literalmente de la cabeza y me empezara, yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento porque yo estaba metida con Dios, pero después cuando veo fotos y veo videos que graban, ¿qué cree que estaba haciendo? ¿Qué se imagina? Lo que yo no quería que Dios hiciera conmigo, yo lo estaba haciendo. Y no lo aprendí. Es que es Dios quien te mueve. Por eso les decía, a veces nuestros razonamientos humanos se tienen que quebrar, se tienen que caer. ¿Para qué? Para que podamos adorarle a Dios como Él merece. No es solamente adorarle porque sí, es darle a Dios todo lo que realmente nosotros somos. Esta adoración Dios se la revela a Juan y le revela 4 naturalezas de la adoración. No las voy a explicar ahorita porque nos podríamos extender mucho y mi esposo ya nos ha hablado mucho de eso. Cuatro naturalezas: la naturaleza de león, de becerro, de hombre y de águila. Y cada una de ellas tiene un significado y nos enseña algo en la adoración a nosotros. Todo el cielo, fíjese hermano, todo lo que está en el cielo adora a Jesús. Todos. Y en la tierra, hermano, también se debe adorar a Jesús. Los que son sus hijos, la iglesia de Cristo, tiene que adorar a Jesús no como piensa que se tiene que adorar. Se tiene que adorar como Jesús dice que debemos de adorar, no como nosotros queremos. En el cielo todos se postran delante de Él. Eso lo dice Apocalipsis 4:10. Todos reconocen la supremacía de Jesús. Reconocen que hay un Dios supremo y ese es Jesucristo nuestro Salvador. Todo en el cielo adoran a gran voz. No adoran como a veces nosotros, así bajito, que nada más solamente Dios me oiga. No, ellos levantan su voz, claman delante de Dios. Fíjese, hay algo que a nosotros nos enseñaron y que mi esposo nos ha repetido, que nosotros tenemos el privilegio de cantarle a Dios.
Porque los ángeles solamente adoran, no cantan, adoran. Pero nosotros podemos cantarle a Dios. Y eso es algo que Dios nos dio a nosotros como nuestra bendición de poderle cantar. Y no importa si, bueno, si cantamos mal, pues hay que entonarnos, ¿verdad? Porque lo hacemos para Dios. Y Dios merece excelencia, ¿no? Pero nunca dejes de cantarle a Dios. Nunca dejes de ser bendecido cuando tú le cantas a Dios. En el cielo se canta, hay un cantar, un nuevo cántico nuevo. Hay algo nuevo, siempre se le da a Dios algo fresco. No es las mismas canciones. Es cierto que nosotros podemos cantar una canción siempre, pero siempre le vamos a poner una frescura. Siempre le vamos a poner nuestro toque. Por eso hay esos silencios en medio de la adoración. No es porque es el silencio que lleva la canción, no, es para que el pueblo, la iglesia, empiece a adorar a Dios de una manera nueva. Para que tú puedas empezar a levantar a Dios un cántico nuevo. En el cielo se tocan instrumentos. Hay shofares, hay trompetas, hay sonidos de bocina, hay arpas que exaltan el nombre del Señor. Y mi esposo nos habló de eso el domingo, ¿verdad? De nuestra arpa interna. Vamos a ver que adorar a Dios, darle a Dios a una adoración de calidad nos va a costar, pero ¿sabe qué, hermano? Va a bendecir nuestras vidas. Cuando en realidad nosotros le damos adoración a Dios, una adoración de calidad, los más bendecidos somos nosotros. Porque Dios nos llena con su presencia. Y esto es hermoso. Vamos a ver la adoración y su costo triple. Primero, para que nosotros podamos adorar a Dios, se requiere de energía. ¿Usted usó su energía ahora? Ya no me contesta, ¿eh? Pero ¿qué implica la energía? Cuando tú vas a hacer un trabajo, necesitas energía. Cuando una mujer está haciendo las labores del hogar, le vas a poner energía. Cuando estás cuidando a tus hijos, pues le ponemos energía, ¿verdad? Yo le decía hace un rato, ese niño acaba con nuestras energías. Necesitamos energía para poder atenderlo. Para todo necesitamos energía. ¿Y por qué no a Dios le damos nuestra energía también? Un error que tenemos todos los cristianos es que llegamos a la casa de Dios, por lo general en la semana, los cultos son en la tarde, en la noche, tarde-noche, donde tú ya veniste de trabajar, donde tú ya hiciste un montón de cosas, donde tú ya te desgastaste tanto allá afuera, que llegas a la casa de Dios y dices, ay, en los tiempos de alabanza voy a estar parado un rato, pero en la predicación me voy a sentar y voy a descansar. Pero no, esa es nuestra mentalidad. Claro, la mentalidad de uno que no adora correctamente, ¿no? Pero nuestra mentalidad tiene que ser, si yo ya le di allá afuera toda mi energía, pues le voy a dar también a Dios la misma energía o más energía a Dios, porque Dios se merece lo mejor. Fíjese lo que dice Isaías 56:7, dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué entiende usted por esa palabrita holocaustos? Sacrificios, ¿no? Y luego primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué dice ahí? Si estamos en las siguientes, primera de Pedro 2:5, porque acá no me responde esto. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. No, estamos en primera de Pedro. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí dice algo muy importante, dice ofrecer sacrificios espirituales aceptables. O sea que habrá sacrificios que Dios no acepte. ¿Sí lo sabrá? ¿Sí? Cuando no llevan los ingredientes que Dios está pidiendo. Por eso Él dice,
Pedro dice que sean sacrificios espirituales aceptables. Un sacrificio demanda de todo. Cuando Jesús fue a la cruz, dice la Biblia que Él derramó hasta la última gota de su sangre y fue un sacrificio total. Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando venimos a la casa de Dios, al momento de dar adoración a Dios, tenemos que dar un sacrificio total, Señor. Y esto implica todo, mi voz, mis manos, mis pies, todo mi ser. Por eso el salmista David dice que bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí lo ha leído? David constantemente está escribiendo que todo mi ser bendiga al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos separar nada de nosotros si queramos realmente ser sacrificios delante del Señor. Dios demanda un sacrificio de alabanza, por lo tanto, no tenemos o no hay excusa para decir, estoy cansado, no puedo. Le decía hace un rato, ¿verdad? Que en el pueblo de Israel, cuando se pedían los sacrificios, si una persona era muy pobre, se le pedían solamente 2 palominos, que era algo que costaba, tenía poco valor, pero que era un sacrificio que tenían que llevar, porque nadie podía ir a la casa, nadie podía ir a los sacrificios con las manos vacías. Nadie, hermano, de nosotros podemos venir a la casa de Dios con manos vacías. Nadie. A lo mejor estás muy cansado, pero por eso dice el texto que leíamos al principio, que cuando Dios nos lleva a su monte, nos recrea. Y entonces nosotros podemos darle holocaustos, hacer sacrificios agradables delante de Él. No somos tan pobres, nunca vamos a estar, a lo mejor vas a estar muy cansado, como le decía, pero cuando tú te dispones a darle a Dios lo mejor, Dios se glorifica en la alabanza y en la adoración que tú traes delante de Él. El holocausto es quiere decir ascender o un escalón. Tu holocausto debe ser siempre ascendente y debe de ir de menos a más. Mayor sacrificio cada vez. Si hoy tú te sacrificaste, bueno, el jueves vas a hacer un sacrificio mucho más. Y siempre tenemos que ir de menos a más. Nunca de más a menos. Nunca, hermano. Porque es retroceder. Es volver atrás. Pero yo creo que cuando nosotros empezamos a experimentar el fluir de la adoración a Dios, siempre vamos a más, a más, a más. A lo mejor te cansas, a lo mejor te desgastas. Va a llegar un momento en que a lo mejor vas a terminar totalmente afónico, pero eso no te va a detener, porque el gozo que Dios pone en ti va a ser mucho mayor a lo que tú te desgastaste delante de Él. Por eso vale la pena que nosotros le demos a Dios lo mejor de nuestras vidas. Ahora sí, Hebreos 13:5 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Lo que hoy hicimos fue traer un fruto de labios, confesar lo que es Dios, confesar quién es Dios para mí, qué Dios puede hacer. Ahí estamos ofreciendo un sacrificio, estamos dándole a Dios un fruto de labios y que estamos confesando el nombre del Señor. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. A Salmos 50:14. David escribe, si tú recibiste de Dios, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido a Dios adorarle en medio de las crisis? Cuando estamos en crisis, cuando estamos en los problemas, le decimos al Señor, Señor, ayúdame para que yo te pueda alabar perpetuamente. Levántame para que pueda ir a tu casa a adorarte. Por eso el salmista dice, paga tus votos. Lo que tú le has prometido a Dios, págalo. No solamente te quedes con la promesa, sino que ahora cumple con lo que has prometido delante de Dios. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio significa matar, degollar, ofrecer una víctima. Cuando nosotros nos ofrecemos a Dios como un sacrificio,
literalmente nos estamos subiendo al altar de los holocaustos y estamos ahí entregando todo. Pero a veces lo que más se resiste en nosotros es la carne, porque la palabra de Dios dice que a la verdad el espíritu está presto, pero la carne se resiste, ¿verdad? Y por eso cuando nosotros vengamos delante de Dios, es subirnos al altar de los sacrificios y literalmente, hermano, matar todo en nosotros delante de Dios. Entregar nuestra voluntad. Porque a veces decimos, sí, yo quiero adorar a Dios, pero nuestra voluntad hace lo que quiere hacer. Por eso siempre cantamos, ¿verdad? Rendir nuestra voluntad delante del Señor. Entonces, tenemos que ser sacrificios vivos delante del Señor. Salmo 24 del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este pasaje nos demuestra que Dios exige una pureza de los adoradores. No podemos venir a adorar a Dios con los pecados que hayamos cometido durante el día. Porque ¿quién de nosotros está libre de pecado? Ay, le voy a decir, levante la mano quien esté libre de pecado y que arroje la primera piedra, como Jesús dijo. ¿Verdad que no? Al menos en el día tuvimos a lo mejor fallas. Por eso cuando venimos a la casa de Dios nos limpiamos primero con la sangre de Cristo. Le pedimos al Señor, Señor, límpiame. ¿Para qué? Para que podamos entrar a la presencia de Dios. Limpia mis manos para que las pueda levantar sin mancha, sin ira ni contienda. Limpia mis pies para que yo pueda caminar y no solamente me quede en los atrios, sino que pueda llegar al lugar santo y llegar al lugar santísimo de su presencia y ahí poder adorarle. Limpieza en nuestro corazón, limpieza en nuestros labios, limpieza total. Por eso el tabernáculo es una figura muy importante para nosotros, es un ejemplo a nosotros, porque el sumo sacerdote, antes de ir a ofrecer un sacrificio, tenía que bañarse. Pero cuando llegaba al tabernáculo tenía que lavarse las manos una vez más, tenía que limpiarse los pies, tenía que lavarse. Porque si entraba al lugar santísimo a ministrar la presencia de Dios, y si él no estaba limpio, ¿qué podía pasar? Moría. Y fíjese, algo bien importante que el sábado, ¿verdad? Hablábamos entre broma y broma, pero decíamos, en el tabernáculo, el sacerdote tenía que pasar por abajo de la cortina. Tenía que humillarse. No podemos venir delante de Dios a adorarle con un corazón altivo, porque dice la palabra que el altivo Dios no mira de ti. Pero cuando quebrantamos nuestro corazón, cuando nos humillamos delante de Él, hermano, Dios viene con su presencia en nuestras vidas. Por eso es bien importante que cuando vengamos a la presencia de Dios, nos limpiemos antes de empezar a ministrar la presencia de Dios. Porque lo que hacemos es ministrar la presencia de Dios. Es adorarle, es bendecirle, pero nada sucio puede habitar en la presencia de Dios. Nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Tiene que estar santo. Es cierto que Dios nos ha llamado a santidad y Dios nos ha apartado, dice la palabra, que nos ha hecho santos como Él es santo, pero diariamente tenemos que hacer esa labor de limpieza en nuestras vidas. Números 1:55, nada más quiero que usted escuche lo que dice. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare al tabernáculo, morirá. ¿Por qué? Porque Dios exigía limpieza. No solamente es para los músicos la santidad, es para cada uno de nosotros que venimos a la casa de Dios a adorarlo. Una santidad en la que podamos vivir delante del Señor. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios, hermano? Mantén tu corazón limpio. ¿Tú quieres que Dios se revele en tu vida cuando tú le adoras? Tenemos que tener un corazón limpio. Nuestro corazón, una limpieza en nuestro corazón, hermano, va a poder atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, a ser apartados para Dios. No podemos jugar con Dios y jugar en el mundo. No podemos tener un pie en Dios y tener un pie en el mundo. No podemos. Dice la palabra y Jesús mismo decía, no puedes servir a dos señores, porque con alguno vas a quedar mal. Podemos adorar dos cosas. No podemos adorar a Dios y no podemos adorar lo que está en el mundo. Tenemos que vivir solamente para adorar a Dios. Tenemos que vivir solamente en santidad delante del Señor. Los que temen al Señor con una profunda reverencia y se conforman constantemente a su voluntad son bienaventurados. Somos bienaventurados cuando decidimos caminar para el Señor, cuando decidimos vivir solamente para Él. ¿Qué es esa la palabrita bienaventurados? Matthew Henry traduce esta palabra de Mateo 5:8. Los que son sinceramente santos son sinceramente felices. No están buscando algo para ser felices. Tenemos la felicidad que Dios produce en nuestro corazón cuando vivimos solamente para Él. Yo no sé por qué a veces el cristiano a veces está buscando la felicidad, cuando la felicidad la encontramos viviendo solamente para Dios. Cuando tú vives para Él, no necesitas algo más para ser sinceramente feliz. Además, el tiempo de que nosotros tenemos que adorar a Dios, te decía, con todo lo que somos y todo lo que tenemos que ser santos para Dios, pero tenemos que tener el tiempo para poder entregarlo a Dios. El tiempo a veces es un limitante para nosotros. ¿Cuántos cristianos vemos que no van a la casa de Dios porque no tuvieron tiempo? ¿Verdad que sí? Ni es triste, porque tuvimos tiempo para el trabajo, tuvimos tiempo para las labores de la casa, tuvimos tiempo para los hijos, tuviste tiempo para comer. ¿O a alguien no le dio tiempo de comer? No lo hacemos, ¿verdad, hermano? Porque si no tenemos tiempo para comer, nuestro cuerpo nos los va a demandar. Se te baja la presión, te sientes mareado, ves elefantes rosas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está demandando. Yo me pregunto, ¿tu espíritu no demandará ese tiempo en la presencia de Dios? Los que son del espíritu anhelan las cosas del espíritu. Pero lamentablemente a veces hay cristianos que se han conformado con llenarse de Dios cada 8 días, cada vez que tienen tiempo. Y cuando no vienen a la iglesia, pues ya no tienen ese pesar que al principio tenían, porque no fueron a la iglesia. Y no es solamente de venir a la iglesia, ¿no? Es que cuando tú estás en la casa de Dios, tienes que aprovechar el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos en la casa de Dios? No pasamos 3 horas. Bueno, a veces sí pasamos 3 horas porque 2 horas de culto y luego nos quedamos 1 hora allá atrás. Pero no se sienten. Y a veces no tenemos ni esas 2 horas para dárselas a Dios. A veces no tenemos ni 1 hora para venir al cuarto de oración, porque estamos muy ocupados. Hay una frase tan trillada aquí en el ambiente: el tiempo es oro. ¿Cuántas veces no le hemos dicho? Es que, hermano, mi tiempo es oro, por eso ando corriendo para todos lados. Pero tenemos que aprender a darle a Dios nuestro tiempo. La adoración también involucra el tiempo. Qué hermoso cuando Dios empieza a llenarnos con su presencia
y se te olvida el tiempo. ¿Verdad que sí? Cuando tú ya estás en la presencia de Dios, ya ni te acuerdas del tiempo, ya ni te acuerdas de que tienes que ir a dormir. Se te van tus dolores, ya no te sientes mal ahí. Hace un tiempo estoy con un malestar en mi brazo, pero cuando estoy aquí se me olvida y mire, puedo mover mi mano, todo. Pero cuando me voy para allá, ya empiezan los dolores. Y le decía a alguien una vez, no recuerdo a quién le decía, yo creo que me voy a quedar todo el tiempo ahí porque ahí no me duele nada. Porque en la presencia de Dios no duele nada. Puedes pasar ahí, pero necesitamos darle a Dios también nuestro tiempo. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántas veces no le hemos dicho esto al Señor también? Y no solamente habla del tiempo del que marca el reloj, sino el tiempo cuando tú estás bien, cuando las cosas están mal, tienes que bendecir el nombre del Señor. Porque a veces es bien fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando las cosas están yéndonos mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos atravesando por crisis, cuando hay problemas, a veces como que todo ello quiere apagar nuestra voz de adoración. Y es cuando más tenemos que bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque entonces vamos a traer la bendición de Dios a nuestra vida. Y mire, hermano, no solamente le adoramos a Dios para que nos bendiga, sino porque cuando adoramos a Dios, Dios no nos bendice por lo que nos da, Él nos bendice en todo tiempo. Pero cuando le adoramos a Dios, hermano, nuestros temores se desaparecen. Hay momentos, a usted le ha pasado, hay momentos en que viene con tantas preocupaciones, pero cuando usted empieza a adorar, hermano, usted se fortalece en el Señor, porque así es Dios. Por eso dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y él pasaba por muchos tiempos, tiempos de tanta dificultad, pero tiempos también de bendición, y en todo tiempo él sabía bendecir el nombre del Señor. Nosotros de igual manera tenemos que saber bendecir a Dios en todo momento. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras horas delante del Señor? ¿Estaremos dispuestos a sacrificar a Dios una alabanza que de verdad nos cueste? Aunque otros nos critiquen, aunque otros nos tomen como locos. Hay una canción, ¿verdad?, que siempre estamos, que últimamente mi esposo a veces nos ha ministrado con esa canción, con ese canto que dice, ¿quién lo diría que yo estuviera en la casa del Señor? Luego el coro, ¿cómo dice? Que algunos me digan, yo a veces, algo dice, se me fue la letra. No, antes. No. ¿Qué? Voy a perder la compostura, esa frase, ¿verdad? Y algunos de verdad literalmente pierden la compostura, ¿no? Hermano, cuando tú adoras a Dios ya no debe de importarnos la compostura que tomemos. Dice la Biblia que David saltaba delante de Dios cuando estaban llevando el arca, ¿verdad?, a la ciudad nuevamente. Dice la Biblia que David saltaba con todas sus fuerzas, que sus vestidos, su túnica se levantaba y le veían las piernas a David, ¿verdad? ¿Y quién fue la primera que lo criticó? La esposa, ¿no? Y a lo mejor hay muchas, Mical, que a veces te van a criticar, pero cuando tú ya adoras a Dios, hermano, ya no te importa lo que otros puedan decir de ti. Porque lo que tú haces para Dios, Dios lo toma en cuenta. Es como los niños, ¿verdad? Cuando los niños nos están haciendo sus gracias, tú te alegras de verlos, ¿no? Y te da felicidad de estarlos viendo. Y cuando ellos te alegran tu corazón al hacerte alguna gracia, lo que tú haces es que tú le das algo. Él no te está pidiendo nada, pero tú se lo das porque alegró tu corazón. ¿Qué cree que pasa cuando le adoramos a Dios? Cuando alegramos el corazón de Dios. No necesitas pedirle algo, Dios te lo da, porque eres su hijo y porque se alegró
con la alabanza que tú le traes, con la adoración que tú traes delante de Él. Por eso es importante que nosotros le demos a Dios todo lo que está en nuestras vidas. Por eso al principio le decía, la adoración tiene un costo. El adorar a Dios nos va a costar. ¿Qué te va a costar, hermano? A lo mejor vienes cansado, te va a costar tu voz, te va a costar, algunos, fíjese, algunos que tal vez nunca han adorado a Dios, que nunca se han atrevido a adorar a Dios, a levantar su voz, a lo mejor a danzar, a gritar, a hacer locuras delante de Dios y que piensan que alguien más lo va a criticar, les va a costar su reputación. Y dicen que a veces lo que más le puede al ser humano es el orgullo, ¿no? Pero delante de Dios eso se pierde, porque entonces tú experimentas otro nivel de adoración delante de Él. Experimentas la plenitud de Dios cuando tú le sabes adorar. Por eso, hermano, cuando vengamos a la casa de Dios, démosle a Dios todo. A David le costó. Y ya lo vimos al principio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le costó a David? Fíjese, David llega un momento en que la adoración le cuesta tanto, porque también David, como usted y como yo, tuvo errores. También se equivocó. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero sin embargo, la Biblia nos habla de un hombre que tuvo el corazón. Dice la Biblia que David tuvo un corazón conforme al de Jehová. Y a veces decimos, Señor, yo quiero tener un corazón como el de David, pero tenemos que pasar procesos. Ojo, no que hagamos lo mismo que David hizo, porque si ya está registrado que eso le acarrió males, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? O al menos que no disciernamos la palabra, porque todo lo que está escrito en la Biblia es para un ejemplo a nuestras vidas. Entonces, David dice la Biblia que él se llenó de un orgullo al censar al pueblo. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo? Y le decía hace un ratito, ¿verdad? A veces por el orgullo no adoramos a Dios. A veces por el orgullo dejamos de servir a Dios. A veces por el orgullo dejamos de hacer tantas cosas que antes hacíamos para Dios cuando estábamos en nuestro primer amor. Y puede pasar. Y nosotros tenemos que guardarnos el orgullo, tenemos que cuidar nuestro corazón de que esto no venga a ser una ocasión para caer. Esto le ocasiona a David un castigo, pero Dios le da a elegir y él decide aceptar lo que Dios indica y así viene un juicio perfecto. ¿Qué pasó? 70,000 personas mueren. Por eso cuando hay orgullo en nuestro corazón, hermano, tenemos que pagar las consecuencias. Por eso dice la palabra del Señor que no tenemos que tener altivez en nuestro corazón. Un corazón humilde delante del Señor. Dios decide perdonar al pueblo y a David. A cambio le pide Dios a David que edifique un altar. Esto de edificar altar es siempre que desobedecemos a Dios. Siempre. Cuando alguien desobedecía a Dios, Dios pedía que se edificase un altar. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Todo esto viene por boca de un adorador, un levita llamado Gad. Esta palabra se la da este levita a David. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que entonces Dios nos da a nosotros la bendición de que escuchemos la palabra para que nosotros no caigamos en el error de un orgullo. La palabra se nos da en este lugar. La palabra se nos está hablando constantemente. Tenemos que tener un corazón sensible delante del Señor. No podemos endurecer el corazón y dejar que sea nuestro corazón opacado por la luz que es de Cristo para poder caer en situaciones vergonzosas y que nos acarrean un juicio. Mucho cuidado, hermano. Si Dios nos está hablando de una adoración, si Dios nos está hablando de transformación, aún en la manera de adorar a Dios, tenemos que obedecerle.
Y no es porque nosotros queramos que usted o que todos estén danzando, que todos estén gritando, no, es porque usted va a ser bendecido cuando adora a Dios. Y fue un hombre sumamente bendecido cuando supo adorar a Dios. Le decía, ¿se equivocó? Sí, se equivocó muchas veces, pero Dios es un Dios perdonador. ¿Nos hemos equivocado? Sí, nos hemos equivocado muchísimas veces, pero hemos cantado que Dios perdona multitud de errores. Y cuando Dios nos perdona, hermanos, podemos acercarnos una vez más hasta la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos limita a nosotros el darle a Dios? ¿Qué nos limita a nosotros en adorar a Dios? Si nosotros queremos que Dios se mueva en nosotros, tenemos que levantar siempre adoración a Él. La Biblia dice en el Salmo 76:11, y con esto voy a ir cerrando, dice la Biblia que Dios es conocido en Judá. ¿Se acuerda qué significa esa palabrita Judá? Alabanza. Judá es alabanza. Y cuando nosotros alabamos a Dios, Dios se hace presente en medio de la alabanza de su pueblo. Es triste ver reuniones donde hay cantos, pero no hay alabanza. Y Dios deja sentir su presencia por amor, pero cuando Dios se mueve en alabanza, hermano, pasan muchas cosas. Se rompen cadenas, vienen sanidades, surgen milagros. ¿Por qué? Porque Dios está siendo presente en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces necesitamos, hermano, nosotros ser un sacrificio de adoración constantemente delante de Él. Y quiero terminar con esa pregunta que yo le hice al inicio. ¿Le costó adorar a Dios hoy? Si le costó, hermano, déjeme decirle que bien, pero que el jueves te cueste más. Porque dijimos que la adoración debe de ir de menos a más. Si no te costó, entonces empieza a adorar a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes. ¿Qué tienes? Tienes fuerzas. Tenemos fuerza todavía. No necesitamos de que alguien nos trajera a la iglesia, al templo, ¿verdad? Usted no viene con aparatos o necesito de ayuda de aparatos para venir. Usted vino por su propio pie. Va a llegar un momento en que el cuerpo va a envejecer, en que a lo mejor ya no vas a poder por alguna situación, pero mientras tengamos la energía, vamos a darle a Dios lo mejor. Vamos a darle a Dios nuestra energía. Mientras tengamos los recursos, vamos a dárselos a Dios. Mientras tengamos nuestra voz, vamos a entregársela a Dios. Porque a veces hacemos más ruido allá afuera y aquí callamos nuestra voz, y debería de ser al revés. Guardar nuestra boca allá afuera, pero aquí que la voz de adoración y de alabanza se haga oír en este lugar. Y no solamente para que se haga oír, sino para que se expanda, para que la adoración pueda llegar a la gente que necesita escuchar de Dios también. Para eso es la adoración, hermano. Pero sobre todo porque la adoración bendice a Dios, pero nos bendice más a nosotros. Póngase de pie en esta noche, hermano. Y solamente usted y Dios sabe cómo usted le ha adorado a Dios, cómo es su adoración delante de Él. Si su adoración delante de Él, si a usted le cuesta, usted de verdad está haciendo un sacrificio al adorar a Dios, dígale al Señor: Señor, yo quiero hacer un constante sacrificio delante de ti. Que nada me detenga, que nadie me detenga. Pero si usted todavía hay áreas
que todavía le cuesta rendir al Señor, empiécelas a rendir ahora. Ríndaselas a Dios, porque usted puede adorar a Dios de una manera mucho mejor, pero necesita que quebrantar su corazón delante de Él. Vamos a levantar nuestra voz y vamos a adorarle un momento y vamos a rendirnos delante de Él. Señor Jesús, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú no miras en nosotros la apariencia, no miras en nosotros nuestra persona. Tú miras nuestro corazón, Señor. Y en esta noche delante de ti estamos y queremos hacer un pacto contigo de adorarte en todo tiempo, de darte lo mejor de nuestra vida. Señor, tal vez en algunos momentos, Señor, hemos olvidado adorarte de la manera en que tú mereces. Pero, Señor, ahora queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Queremos rogarte, Espíritu Santo, que tú nos recuerdes en todo tiempo que la adoración es un sacrificio, es algo que nos va a costar. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos derribar todos esos argumentos, podamos derribar de nuestra mente, Señor, todos aquellos prejuicios y todas esas cosas que nos limitan para darte una adoración verdadera delante de ti. No queremos que nada nos detenga, Señor, en nuestra forma de adorarte. Tal vez, Señor, no sabemos todo y tal vez no adoramos, Señor, de la manera en que tú quieres que adoremos. Pero por eso rogamos, Señor, que a través de tu palabra podamos ser enseñados cada día. Que a través de tu palabra, Señor, podamos ser enseñados, pero podamos ir, Señor, a la práctica, podamos ir al aprendizaje y aprender, Señor, y poner en práctica lo que aprendemos en adorarte de una manera extravagante, así como tú te diste de una manera extravagante hasta dar la última gota de tu sangre en un sacrificio puro, agradable, en amor a la humanidad, Señor. Que también nosotros podamos ser un sacrificio, Padre, total delante de ti. Que no nos importe, Señor, lo que otros puedan pensar de nosotros. Que no sea un limitante en nuestra vida, Señor, en aquello que van a decir, en aquello que van a hablar de nuestra persona, o lo que podamos hacer delante de ti, Señor. Porque nuestro único deseo es poder agradarte a ti. Nuestro único deseo es poder honrarte a ti, Señor, con todo lo que tenemos y lo que somos. Que esto sea siempre la razón de nuestra adoración. Es para adorarte a ti. Que todo tiempo te adoremos. Porque tú eres digno de adorar. Porque tú eres digno de lo mejor, Señor. Adoro a ti. Queremos caer en un orgullo, Señor. Queremos tener un corazón humilde delante de ti. Yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Nos creaste para adorarte. Adoro a ti, te adoro a ti, te adoramos, oh Jesús. La razón por la cual yo vivo es para adorarte a ti. Te adoro a ti. Adorarte a ti, Señor. Te adoro a ti, Jesús. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Es la razón, Cuando Señor. veo yo
tu santidad y contemplo yo tu majestad. Cuando todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Con adoración podemos tocarle. Cuando puedo entrar en tu corazón y mi voluntad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Jesús. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Esa es la razón por la que vives, dile. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Jesús. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Esa es nuestra razón, Señor. Su palabra dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Así que en todo momento que nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón recuerde que en todo tiempo debemos adorar al Señor, porque para eso hemos sido creados, para adorarle en todo momento, para adorarle en todo tiempo. Te adoro a ti, Jesús. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Gracias, Señor, que vivimos para adorarte. No fuimos creados para otra cosa. Es cierto que Dios nos da la bendición de realizarnos como personas, pero la principal por la cual vivimos es para adorarle a Él. Después está todo lo demás, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida es adorarle a Él en todo tiempo. Voy a dejar el lugar a mi hermano que va a orar por ofrenda, pero queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos tíos de Yuri, que hoy nos visitan. Recuérdenme su nombre, hermanos, por favor. Fermín y Nancy. ¿Cómo le decimos a nuestros hermanos, hermano? Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Nos da gozo poder conocerles y que estén con nosotros en esta noche.